Bueno, la semana pasada estuvimos hablando con una de las dos entrevistadas que tenemos hoy en nuestro escritorio, charlando un poco sobre lo que era el bullying, este acoso escolar que tanto ha crecido lamentablemente en las instituciones educativas de nuestra ciudad y de la República Argentina, como un fenómeno incluso que ya se replica en distintos lugares del mundo, un fenómeno social muy complejo. Vamos a sumar a este bullying un poco lo que es los casos de violencia, también en la adolescencia, violencia de pareja, que termina después con lo que es la cuestión de violencia de género. Vamos a sumar a otra invitada y las tenemos a ellas dos, ya sentadas aquí en nuestro escritorio. Está Mónica Rivero, a mi izquierda, de Acción Educativa. ¿Cómo va, Mónica? Y está la doctora María Cristina Lisi, que estuvo la semana pasada con nosotros. ¿Cómo va, doctora? Muy bien, muy bien. Bueno, quedaron muchísimos temas para charlar de la semana pasada, pero bueno, queríamos orientar un poquito la charla hoy hacia lo que es el tema, hablamos de acoso escolar como una manifestación de violencia la semana pasada. Ahora queríamos charlar un poquito dentro de la adolescencia, otro tipo de manifestaciones que ya se empiezan a dar de forma incipiente, como por ejemplo lo que es el tema de la violencia dentro de la pareja, o en las relaciones que empiezan a formarse. Exacto, esto es una patología, si se puede decir así, que antes sí no existía como violencia. Es decir, la violencia en el noviazgo, la violencia en el noviazgo de chicos de 15 a 25 años, que antes es como que no se veía tanto. Y ahora sí, y es muy frecuente. ¿Qué significa Cuando hablamos de violencia, esto? ¿de qué hablamos? Hablamos de los síntomas leves de la violencia, es decir, es uno de la pareja, generalmente no quiero decir que sea siempre el hombre, porque los culpamos generalmente a los hombres, pero en las estadísticas, los estudios dan que son generalmente los hombres los perpetradores de violencia hacia la mujer en el noviazgo. Estamos hablando de parejas no convivientes, parejas sin hijos, parejas que no comparten la parte económica, es decir, un noviazgo juvenil donde uno ama intensamente, donde es todo emocional, donde comenzamos a hacer experiencias de pareja. La estadística es que 3 de cada 10 en nuestro país, parejas adolescentes de 15 a 25 años, sufre algún tipo de violencia. 3 de cada 10. O sea, es un índice importante. El 70% son violencias no físicas, porque comienzan con síntomas leves, no es que comienzan ya en el noviazgo a tener violencia física. No, comienzan con el maltrato, con el insulto, con maltrato verbal. Maltrato verbal, el control de la pareja, el llamar permanentemente a ver a dónde está, el tener celos o querer que cambie en muchas actitudes su forma de ser. Por ejemplo, si al agresor no le gusta cómo se viste, que se vista de otra manera, no le gustan sus amigas, que cambie de amigas. A veces hasta dejan las chicas de estudiar o de trabajar bajo la promesa de que, bueno, el novio se va a hacer cargo. Entonces también es una forma de controlar a su pareja. Estas son formas de violencia psicológicas. Sí. También tenemos violencias emocionales, es decir, sin necesidad de que sean verbales, sin insultar. Lo que vemos, por ejemplo, es darle temor a la otra persona amenazando que si no estás conmigo hago tal cosa, o que voy a buscar a otra y te voy a dejar, o romper algo intencionalmente que ella tenga mucho cariño. Esas son violencias emocionales. También tenemos las violencias sexuales. Voy a tratar de ser breve para no extenderme, pero lo más común es, por ejemplo, forzarla a tener relaciones sexuales, es forzarla a tener en la relación sexual cosas que a ella le desagradan, bajo la amenaza si no te dejo. ¿Y todo esto, doctora, a partir de qué edad se está viendo ya? Todas estas conductas así que uno las podría asociar ya a personas mucho mayores. Tenemos formas digamos, de palpar o de ver o de intuir los niños quiénes van a ser violentos y quién no. Es decir, desde la pediatría, yo hago pediatría y hago pubertad y adolescencia, ¿no es cierto? Pediatría. Pero los niños, hay un dicho que es muy común que dice, no es violento el que quiere, sino el que puede. Y eso es verdad, porque la agresión es innata del ser humano, pero la agresión, ¿sí?
pero depende de la cultura, de la familia, de la formación de ese chico, que ese chico sea un violento adolescente o adulto, porque recordemos que la violencia en la pareja adolescente se traslada a la violencia ya física y esos golpes brutales que vemos en las noticias diariamente en los matrimonios. Entonces, vemos el chico que tiene tendencia a ser violento, que elige en televisión los programas más violentos, porque eso da rienda suelta a su imaginación para jugarlos, o sea, su fantasía la ejercita, y después, bueno, lo demás lo hace todo el medio, ¿no es cierto?, que le enseña a ser violento. Pero si ese chico en la familia recibe otro tipo de formación, de cultura, es decir, si ese chico en la familia no ve la violencia como algo natural, que es muy común también, porque después cuando veamos el perfil del violento, el perfil del agresor, del perpetrador, vemos que siempre han sido víctimas o testigos de violencia en la familia. Entonces es como que es normal que a mamá, papá le dé un empujón, le tire de los pelos, o le pegue, o le insulte, o le grite. Entonces ya lo incorporan como algo normal. Mónica, ¿ustedes lo perciben también desde Acción Educativa a esta cuestión? Primero, un crecimiento estadístico de la cantidad de casos y primero me gustaría remarcar algunas cosas que son como los puntos base donde tenemos que empezar a repensar estas cosas. Primero decir que la violencia se aprende, es decir, es una conducta social que la aprendo en un medio. Será el familiar, el comunitario, por lo cual para corrernos eso de que el golpeador es un enfermo. No, es alguien que aprendió que el modo de relación es a través de la violencia y que construye su subjetividad en una relación de dominación. Esa relación de dominación, bueno, podrá tener un soporte cultural que es el patriarcado, todo eso lo vamos a dejar por ahora de un lado, pero sí en una estructura donde alguien siente que puede estar en una situación de dominación respecto del otro. Esta estructura se puede dar en la familia, ¿no es cierto? Es decir, a ver cómo se desarrollan los roles y de qué soy espectador yo en eso, es decir, cómo se relacionan, cómo son los vínculos, las maneras de relacionarse. Eso nuclear, y no estoy hablando de familia, mamá y papá, sino eso nuclear, que es como el primer espacio de socialización, después lo traslado a la escuela, y ahí vemos los niños y las niñas que tienen el modo de conectarse con el otro es a través del golpe, a través del empujón, etc. Hace un tiempo, nosotros en Acción Educativa ya hará 8 años, quizás 10, que apareció el tema de los noviazgos violentos, que también tiene que ver con esto que decía acá la doctora, estructurar una relación amorosa a través de la violencia. Y después, todo ese gran aprendizaje por ahí desemboca en lo que hoy llamamos los índices de femicidio. Ahora, pero ¿por qué hoy tenemos, o empezamos a ver esto como un fenómeno más común, el hecho de los noviazgos violentos? Mira, el tema de los noviazgos violentos, ya te digo, hace como 10 años, con algunos fenómenos que se habían dado algunas situaciones, por ejemplo, me acuerdo que en una escuela que trabajamos, en una escuela técnica, las niñas hablaban del túnel del terror. Cuando empezamos a hablar qué era el túnel del terror era el pasillo en las confiterías que conducía al baño de las mujeres. Entonces, en ese pasillo de ambos lados se paraban varones y cuando las jóvenes, adolescentes, tenían que ir al baño, ahí les tiraban el pelo, las empujaban, las toqueteaban, qué sé yo. Algunos y algunas niñas la tomaban como un juego. Cuando vos eso lo empezás a tomar como un juego y permitís que alguien se conecte con tu cuerpo a través de un tirón de pelo o de un toqueteo o de un golpe, ahí estamos en un problema, porque también esta estructura de dominación, que nosotros decimos construir subjetividad a partir de una estructura de dominación, también estamos hablando que hay un sujeto de sumisión. Ahora, ya casi tengo que terminar la nota, pero ¿qué hacemos los papás con esto? O sea, ¿cómo controlamos, cómo abordamos una cosa así? Advertir. La violencia tiene síntomas. Advertir, consultar con profesionales, no dejar que
en este tema no decir ya se le va a pasar, es una cuestión de intervenir. Intervenir. Generalmente se subestiman este tipo de síntomas, son cosas de chicos y no son cosas de chicos, porque es muy difícil salir de este círculo vicioso. Recordemos, siempre digo a los chicos, el amor no es golpear, ni pegar, ni insultar. Ellos viven el amor intensamente, viven la pareja intensamente, sobre todo las nenas, con mucha entrega. Y para no perder al otro, es como que la característica que siempre tienen del perfil psicológico es una muy baja autoestima. Claro, por supuesto. Sobre todo las nenas, pero los varones también, los perpetradores de la violencia también. Pero entonces es como que toleran eso y es difícil salir del círculo vicioso porque el varón la agrede, pide perdón, se muestra cariñoso un tiempo, ella lo acepta de nuevo y después vuelve a hacer el mismo acto de violencia. Y generalmente estas chicas tienen dos características psicológicas, las que aceptan este tipo de relación, porque no todas. No, por supuesto. No todas. Por ejemplo, las que han sido criadas en un ambiente donde se les ha dado demasiada responsabilidad más de la que es desde chiquitas, ¿no? Cuidar hermanitos o hacer muchas cosas, entonces es como que tienen que dar todo de sí, se sienten responsables si falla algo, y las otras, las que han tenido un padre muy dominante, donde necesitan siempre un hombre del cual depender, que las provea, que las mantenga, que decida por ellas porque no tienen toma de decisiones. Lo que hacemos en pediatría, no pediatría, es enseñar la toma de decisiones, enseñarles que el amor no es incompatible con la violencia, es decir, es incompatible con que te peguen, te golpeen o te insulten, no solamente física, sino verbal. Yo les agradezco muchísimo a las dos, realmente son temas que podríamos hablar muchísimo, pero los tiempos de la tele a veces no nos permiten explayarnos todo lo que queremos, pero intervenir y estar atentos siempre para poder hacer las cosas a tiempo. Sí, y me parece que otra de las cosas que yo rescataría ahora de la agenda pública es que hemos complejizado la mirada respecto a la violencia. Para nosotras, antes la violencia era el golpe, solamente, es decir, ahí veíamos una expresión. Física. Y ahora hay otra forma, el maltrato es violencia, el abuso es violencia, el golpe es violencia, y podemos hablar de una complejidad donde uno se va moviendo en círculos que pueden ser expresión de distintos tipos de violencia. Gracias a las dos, Bueno, gracias a ustedes. Seguimos.